Bienvenidos a nuestros comentarios homiléticos del libro de Marcos. Estamos contentos de estar nuevamente y hoy nos toca del capítulo 1, versículo 29 hasta el final del capítulo. La idea es ya terminar con este primer capítulo que nos llevó tiempo y poder entender cómo Marcos introduce a Jesús para su obra. Marcos, como decíamos anteriormente, es el evangelio que le cuenta la historia al mundo no judío, ¿no es cierto? E intenta de explicar rápidamente los movimientos de Jesús, como aquel que fue autorizado desde el cielo, promovido por las profecías, anunciado por Juan el Bautista, reconocido por los espíritus inmundos, y ahora comienza su obra. Dice el versículo 29, al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y se levantó, e inmediatamente le pasó la fiebre y lo servía. Allí tenemos que después del evento de Jesús, de haber predicado públicamente en la sinagoga, recuerdan, lo habíamos visto en el video pasado, donde los espíritus inmundos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora este mismo Jesús que públicamente había anunciado el evangelio y había empezado a predicar, también tenía preocupación por las personas en forma individual. Y el libro de Marcos nos introduce a que la obra del Señor o de Cristo no era solamente una obra popular de predicación en la sinagoga, sino que además estaba preocupado por la vida personal de sus discípulos y de sus familiares. Andrés, Simón, ¿no es cierto?, fueron a la casa, ¿no es cierto?, allí junto con Jacobo y con Juan. Simón es el que se llama Pedro, por supuesto, y la suegra de Pedro estaba enferma. Sin embargo, Jesús, al verla preocuparse por ver la dificultad que tenían en esa casa, se acercó a ella y la sanó. Ella se levantó y entonces hizo lo que hace cada persona cuando recibe el favor de Dios, ¿no? Empieza a servirle de alguna forma. Para que no quedaran dudas, Marcos sigue con la explicación allí en el versículo 32 y dice: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Ahí entonces Marcos entremezcla nuevamente lo del principio del capítulo, allí con el endemoniado en la sinagoga, lo de los enfermos, pero el escenario ahora es otro. Jesús no solamente predica en la sinagoga, sino que también predica ahora en la puerta de la casa de Pedro, y allí el pueblo mismo le buscaba. Esto nos habla de la popularidad que tenía Jesús. Sí, el pueblo empezó a buscarlo y Jesús sanó entonces a aquellos que tenían enfermedades, sacaba demonios y por supuesto acallaba a los demonios. Versículo 35 en adelante. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un desierto y allí oraba. De paso, este versículo comienza a hablarnos ahora de las costumbres propias de Jesús. A lo largo de los evangelios, no solamente del evangelio de Marcos, vamos a ver muchas veces que Jesús se levantaba muy temprano de mañana para estar en comunión con su Padre. Algo que después el Señor también querría dejar como ejemplo para cada uno de sus discípulos, quienes de mañana temprano tenían que buscar al Dios Todopoderoso para poder salir a los quehaceres diarios y pedir su bendición y su compañía en cada momento. También porque muy importante es pedir la bendición de Dios y el acompañamiento de Dios para las tareas diarias del ministerio. Así que Jesús se encontraba muchas veces solo, de mañana, apartado, y allí oraba. Versículo 36, lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Tenemos este ministerio profético de Jesús, ¿sí?, en estos versículos, donde él comenzaba entonces ya a predicar abiertamente, donde se encargaba de las necesidades particulares de sus discípulos, donde se nos muestra a Jesús cuál era su tarea diaria de orar y bien clara cuál es su misión: predicar en todos lados. Cristo había venido no a vivir en este mundo intrascendentemente, sino a trascender. Venía claramente con una misión, la misión de predicar el evangelio, la misión de liberar a las personas de los demonios, los pecados y las dificultades. La última historia que aparece en este capítulo número 1 se encuentra en el versículo 40 en adelante. Y dice: vino a él un leproso de rodillas y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Tan pronto como terminó de hablar la lepra, desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces los despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino muéstrate al sacerdote para ofrecer tu purificación, y lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero al salir comenzó a publicar y divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas las partes. Jesús era un estratega misionero. Estaba intentando de entrar poco a poco en la sociedad y de predicar el evangelio. Pero este milagro nos cuenta que este hombre, queriendo hacer un bien, divulgó rápidamente la obra de Cristo, y entonces las personas se acercaban a él de todas partes, ¿no?, para oír el mensaje y por supuesto también para ser curadas. De paso, pueden mirar otro video que en algún momento vamos a tener allí, donde hay una predicación que tengo sobre este leproso, que de paso es el primer leproso que se limpia en 800 años. Hacía 800 años que no había un registro en Israel de un leproso que se limpiara. El último había sido hacía 800 años, un sirio llamado Naamán, que podemos encontrar en el Antiguo Testamento la historia. Es muy interesante que Marcos ponga esta historia como el comienzo del ministerio de Jesús prácticamente, porque sanar a un leproso era sanar a aquel que se creía que estaba abandonado por Dios. La creencia popular era que la lepra no tenía cura y no tenía perdón, porque la lepra, según la tradición, era la manifestación externa del pecado. Lucas está poniendo esta historia de entrada para mostrar que Jesús vino a predicar en la sinagoga, a sanar a los enfermos, a preocuparse por la vida diaria de cada uno, e introduce la historia de alguien que, a la vista de los judíos y a la vista de la sociedad de aquel día, no merecía el perdón. Ellos tenían la expresión de que el pulgar de Dios se apoyaba sobre la espalda del leproso, y que no había vuelta atrás para aquella persona que tenía esta enfermedad. Era tan pecador que la manifestación externa había sido la lepra. Pero Cristo llegó para acercarse a aquellos que tienen sus causas perdidas. Jesús vino para buscar a aquellos que el mundo cree que no tienen otra posibilidad y poder transformar a esas personas. Este hombre pregunta si Jesús quiere limpiarlo y no si puede limpiarlo. Dice: si quieres, puedes limpiarme, porque la duda de él no era con respecto a el poder de Jesús para limpiar, sino ahora la disposición de Jesús para tratar con una persona de su calaña. Y esta historia es hermosa, que cierra este primer capítulo, porque nos muestra ahora, Marcos está intentando demostrar que este Jesús es el Jesús de las causas perdidas. Es el Jesús que cura a aquel que nadie puede curar. Es el Jesús que restaura a las personas que nadie puede restaurar. Ese Jesús es el que Marcos te está presentando a vos y me está presentando a mí. Y si comenzaste con esta serie de los estudios homiléticos de Marcos, que son muy cortitos, como estás viendo, la idea es que vos mismo puedas ir sacando estas lecciones de la Biblia y puedas también estar escuchando la voz de Dios que te está hablando. Porque la historia que Marcos no la cuenta solo para la época de la gente de su época. Lo cuenta para vos y para mí. Y ese Jesús de las causas perdidas que curaba leprosos es el Jesús de tu causa perdida. Es el Jesús de mi causa perdida. Es el Jesús que se preocupa por un buen sermón, por supuesto, y que las personas se conviertan, pero también es el Jesús que está a tu lado en la cama cuando estás enfermo, cuando estás con dificultades y te atiende. Por lo tanto, esta introducción del libro de Marcos, este capítulo 1, es alucinante, es precioso. Jesús tiene con autoridad, Jesús viene con todos los galardones desde el cielo y viene realmente a predicar las buenas nuevas, viene realmente a hacerle lo bueno al ser humano. A lo largo del libro vamos a ver la respuesta del ser humano, que no fue la mejor, conocemos cómo es la trama, ¿no? Pero este primer capítulo nos introduce en este Jesús de las causas perdidas. Si hay algo en especial que quisieras que destaquemos, o si estás contento con este video, por favor, expresarlo en los comentarios, poné amén, poné me gusta allí. Y si te gustaría que tratemos algún tema especial del libro de Marcos mientras hacemos esta explicación homilética, también déjalo en los comentarios. Así podemos mejorar el canal y lograr que el estudio de la Biblia, como siempre decimos, sea significativo y relevante para tu vida y para la mía. Que Dios te bendiga, te leo en los comentarios.